Uno de los males en este tiempo es la falta de fe y posiblemente la pérdida de ella. No importa la edad, el nivel social, el país, en todo lugar en este momento hay posiblemente muchas personas desanimadas, cansadas de la vida, sin una esperanza, que esa condición les ha llevado a que piensen que el primer problema que llegó y todo se derrumba completamente. Ya no tienen fuerza ni recursos para seguir luchando con la vida. Pero hay alguien que nos enseña el secreto para enfrentarnos a la vida con esperanza y fortaleza. Y ese alguien es Dios y su palabra. Bienvenidos a todos. Hoy la enseñanza se llama Que tu fe nunca falte. Para ello es importante considerar lo siguiente y vamos a ver cosas importantes que necesitamos considerar para que nuestra fe no falte. Primero, entender que todos tenemos una medida de fe. Aquí absolutamente nadie se ha quedado sin esa condición. Todos tenemos una medida de fe. Romanos 12:3 dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tengan más alto concepto de sí del que deben tener, sino que piense en sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios ha repartido a cada uno. Nosotros todos debemos tener esto en el corazón bien guardado. Todos tenemos una medida de fe. Por tanto, sí podemos creer y podemos confiar en medio de las situaciones, en medio de las pruebas. Otro de los puntos importantes para que nuestra fe nunca falte, que debemos considerar, es que también el Señor nos ha dicho que vamos a tener que pasar varias situaciones en esta vida. Vamos a tener que pasar aflicciones. La palabra dice que tendremos que pasar pruebas y tristezas. Juan 16:33 dice, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. El Señor ya nos ha dicho y nos ha hablado de que vamos a tener que pasar pruebas y dificultades. A veces de esas pruebas que pasamos o esos problemas, esas situaciones, vienen por nuestra propia desobediencia al Señor, pero a veces también vienen porque Dios permite que esas situaciones pasen para poder afirmar nuestra fe. Cuando nos sostenemos en Él y buscamos ser justos, completamente nosotros vamos a tener un respaldo del Señor. Por eso dice en Salmos 34:19, los que son de Dios podrán tener muchos problemas, pero Él los ayudará a todos y los ayudará a vencerlos. Así que si nosotros caminamos completamente en el Señor, entendiendo que tenemos una medida de fe y que vamos a tener que pasar dificultades, estoy seguro que nuestra fe no se va a decaer y no va a faltar. Primera de Juan 5:4 dice, en realidad todo el que es hijo de Dios vence lo malo de este mundo y todo el que confía en Jesucristo obtiene la victoria. Así que nuestra confianza cuando estamos pegados completamente a la fuente que es nuestro Señor Jesús y su forma de vivir, de esa manera nosotros vamos a obtener una victoria y nuestra fe no nos va a faltar. En cierta ocasión Jesús le dijo estas palabras al apóstol Pedro, Simón, Simón, he aquí Satanás te ha pedido para zarandearte, como a trigo, pero yo he rogado para que tu fe no falte. Lucas 22:31-32. Y aquí nosotros podemos mirar varias condiciones y lo que sucedió en ese tiempo. Primero vamos a ver una cosa. Dice que Satanás ha pedido para zarandear, él pidió permiso. Satanás no puede atacar o zarandear a ningún verdadero creyente si es que Dios no lo permite por alguna condición. A veces lo hace el Señor con propósitos para afirmar nuestra fe. Por eso dice en Santiago 1:2-4, dice, hermanos míos, alegres en cuando tengan que enfrentar diversas dificultades. Ustedes ya saben, dice, que así se pone a prueba su fe y eso los hará más pacientes. Ahora bien, la paciencia debe alcanzar, dice la palabra, la meta para hacerlos completamente maduros y mantenerlos sin defecto. Lo que busca el Señor, el momento en que permite que una prueba llegue a nuestras vidas, es que nosotros nos convirtamos en personas más pacientes, que seamos personas completamente maduras y nos ayuda y lo que Él quiere es que nosotros nos mantengamos sin defecto, que seamos santos, que seamos puros. Muchas veces el Señor permite, y en este caso a Simón le permitió que esa condición se dé con el propósito que ya vamos a ver más adelante. Aquí en este pasaje también nosotros podemos ver que le pidió zarandear. Zarandear significa mover con fuerza o como dice en algunos espacios que encontré, apelar, aventar, sacudir, como si fuésemos manojos de trigo. Esto implica la fuerza con la que la prueba muchas veces nos golpea. ¿Sí?
Y como decía anteriormente en el versículo, decía que Dios permite que nosotros pasemos pruebas para que nosotros tengamos paciencia, seamos completamente maduros y para mantenernos sin defecto. Por eso es que el Señor permite que nosotros pasemos por ese proceso de ser zarandeados. ¿Con qué? Con el fin de echar fuera todo aquello que ya no nos pertenece, de echar fuera todo aquello que todavía nos sigue lastimando en nuestras vidas. Y yo les ponía justamente en la célula este ejemplo y llevaba este cernidor. Nosotros aquí, creo que cada uno de nosotros conocemos cuál es el plan de este cernidor. Y les decía, nosotros en esta tierra nos hemos convertido en la sal de este mundo. Entonces hagamos de cuenta que tenemos sal y la estamos añadiendo aquí con el propósito de ir sacudiendo y que esa sal sea una sal pura, una sal sin defecto. Pero a veces en el camino llegan situaciones en nuestras vidas, como pueden ser situaciones como vicios, condiciones que aún en nuestro pasado se mantienen y tal vez ahora todavía las estamos viviendo o estamos queriendo regresar. Y pueden venir situaciones como tal vez una botella, un alcohol, una droga, que se añaden o se quieren añadir a nuestra vida. Tal vez las condiciones de codicia, tal vez las condiciones de satisfacer nuestro ego, de vivir solamente con la necesidad de encontrar recursos, solamente hacer plata, pero no queremos nada más y queremos condiciones ahí, y eso se sigue añadiendo en este espacio. Tal vez viene una enfermedad llamada virus, llamada COVID, llamada lo que sea, y se añade o se quiere añadir a nuestras vidas. Hay muchas condiciones que el enemigo puede traer ahí. ¿Y qué es lo que dice el Señor? Que cuando nosotros pasamos por una prueba, Él lo que busca es que nosotros nos mantengamos sin defecto, que esa sal que somos se empiece a salir completamente pura y que ya no haya en nosotros ese residuo. El zarandear es de esto. Y muchas veces el enemigo hace esto en nuestras vidas. Llega la prueba, llega el momento de problemas, de dificultades, y esta es la condición. Pero que nuestra fe no falte implica a que nosotros permanezcamos entendiendo que el Señor está trabajando, está sacando de cada uno de nosotros de esas condiciones que ya no sirven, están sacando esa enfermedad que ya no vale, están sacando esa codicia que ya no sirve, y eso es lo que está haciendo. Pero ¿qué pasa si nosotros no resistimos a esto? Posiblemente decimos, ya no quiero ser sanado, ya no quiero vivir en esta condición, y cojo y lanzo, y obviamente todo lo que estaba aquí contaminado va a contaminar la esencia con la que yo fui creado. Por eso necesitamos cada uno de nosotros vivir llenos de fe, llenos de abundancia de fe, y darnos cuenta que cuando pasemos por pruebas no son para nuestro mal, sino para empezar a dejar de ser personas con defectos, sino que al contrario vamos a vivir de una manera completamente santa. Y eso también nos ayuda de la manera en la que el Señor muestra aquí. Jesús estuvo intercediendo en el momento en que le pidió Satanás que a Pedro para que sea zarandeado. Y Jesús le dijo esto, le dijo que tu fe no te falte. Él no dijo en ningún momento, sabes qué, tranquilo, Pedro, yo voy a quitar esa condición y esa prueba. No te preocupes, tú sigue con tus condiciones erradas en tu vida, que ya yo me soluciono. Sino que Él permitió que pase eso para que haya un proceso de restauración. A pesar de que terminó negándole varias veces, luego Él se convirtió en aquel varón que trastornó completamente la tierra, que logró convertir a 5,000, a 3,000, que luego aún ha sido aquel que el Señor mismo le encargó para que mantenga a su rebaño cuidado, y aún le entregó la llave del cielo. Cuando nosotros miramos de un enfoque diferente, las pruebas muchas veces nos llevan a una oportunidad para encontrar poder en el Señor, para ser cada vez más fuertes en el Señor. Por eso es que Jesús le dijo, pero yo he rogado que tu fe no falte. Él no le dijo que la prueba no venga, sino que la fe no falte. El amor de Jesús demostrado en la cruz nos permite tener intercesión, nos permite saber que el mismo Señor Jesús está pidiendo por nosotros en los momentos más difíciles. Debemos guardar esa promesa de vida en nosotros. Hebreos 9:15 dice por eso, Él es el mediador del nuevo pacto ante Dios y la gente, para que todos los que somos llamados puedan recibir la herencia eterna que Dios les ha prometido. Pues Cristo murió para librarlos del castigo por los pecados que habían cometido bajo ese primer pacto. Gracias al Señor, nosotros toda la condición errada en nuestras vidas ya ha sido pagada, ya ha sido cambiada. Y hoy podemos nosotros ser restaurados completamente, sacar toda esa basura que ya no debe estar en nuestras vidas. Y por eso es que el Señor está haciendo una limpieza, está purificando en nuestras vidas en medio de las pruebas. Juan 17:15 dice, no te pido que los saques del mundo, sino que los protejas del mal. El Señor ha traído una promesa de protección.
No importa, puede ser que vamos a pasar pruebas porque eso mismo dice la palabra, pero si creemos y confiamos, nuestra fe no nos va a faltar porque estamos seguros que el Señor ha dicho que Él ha pedido que el Dios mismo nos proteja en medio de los problemas, en medio de las pruebas. Él no ha pedido que nos saque de aquí, pero Él sí ha pedido que nos proteja en medio de las pruebas. Podemos estar pasando por las pruebas más duras, enfermedades completamente fuertes, graves, necesidades, persecuciones, tragedias, varias pueden ser las circunstancias, pero mientras nuestra fe se mantenga viva y firme, de allí es donde nosotros, y estamos seguros que nuestra fe y el Señor no va a permitir que caigamos, y no dejemos que nada nos aparte de Él. Si nos sostenemos en Él, las pruebas que vienen para nuestras vidas, si es que Él lo permite que pasemos, es para nuestro bien y para que podamos vencerla. También Dios quiere, aun que a través de esto, quienes no confían en Dios y aun esa persona que tal vez es incrédula, pueda ver y pueda darse cuenta a través de la fe en lo que el Señor ha hecho. Y eso nos usa también a nosotros como instrumento para inspirar a los demás. Tal vez nosotros pensamos que la prueba es para destruirnos, pero no es así. Al contrario, mejor es para que nosotros nos convirtamos en un instrumento para poder ayudar a los demás. Por eso es que al final de este mismo versículo a Pedro le dijo, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. En otra versión dice, cuando vuelvas a mí, ayuda a tus hermanos a ser más fuertes. ¿Cuál es el propósito que nosotros tenemos en medio de las pruebas? También es entender que Dios quiere que ayudemos a los demás. Primero salgamos nosotros y ayudémosles a salir a los demás. Recordemos que tenemos una medida de fe. Recordemos que el Señor ya nos ha dicho que vamos a tener que pasar por diferentes circunstancias. Entendamos que a veces el Señor permite que pasemos aflicciones, pero es para que nosotros nos llenemos de paciencia en nuestras vidas, que nos convirtamos en esas personas que seamos completamente maduros y que ya no tengamos ningún defecto, que seamos completamente limpios y purificados en nosotros y de esa manera poder ayudar a los demás. Ese es el propósito en medio de las pruebas y entender y tener bien claro la promesa de Dios. Isaías 43:2 dice, cuando atravieses las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te ahogarás. Cuando tengas que atravesar por fuego, no te quemarás. Las llamas no arderán en ti. Si nosotros creemos y estamos completamente seguros y no dejamos que nuestra fe desmaye, aún en medio de las pruebas, sino que entendamos que en las pruebas hay una oportunidad para que nuestras vidas sean completamente distintas, ¿qué va a pasar? A pesar de que estemos pasando por el momento más difícil en nuestras vidas, por el agua o el río más caudaloso y más difícil por el que hemos pasado, el Señor ha dicho que va a estar con nosotros y que no vamos a ahogarnos, aunque pasemos por el fuego más ardiente. Tal vez este momento que estamos viviendo, en este tiempo que vivimos como sociedad, sea un fuego completamente ardiente, pero el Señor dice que si nosotros creemos, no nos vamos a quemar y las llamas no arderán sobre cada uno de nosotros. Así que mis queridos amigos y quienes están mirando este video, les animo para que nos mantengamos fuertes en la fe. No digamos o no dejemos que las ideas equivocadas entren a nuestros pensamientos, creyendo que Dios no nos escucha, que Dios no nos ama, que Dios por eso es que deja que pasemos por tantas cosas. Al contrario, busquemos una oportunidad en medio de esas pruebas para ver la gloria del Señor hecho realidad en nuestras vidas, para tomar ese poder que Él nos da cuando nosotros nos fortalecemos en fe y aún para ayudar a los demás, porque eso es muy importante. Que Dios les bendiga, amigos, que tengan una buena tarde y quiero preguntarte a ti, si estás por ahí en este tiempo escuchando este mensaje y si tocó tu corazón y quieres entregarle tu vida al Señor. Dice la palabra que no basta solamente con el creer, sino que es importante confesar con nuestros labios para poder ser salvos. A través de una pequeña confesión con nuestros labios nosotros podemos alcanzar la salvación, la vida eterna que el Señor nos ofrece. Si tú quieres hacerlo, puedes en este momento cerrar un momentito tus ojos y repetir lo que te voy a decir. Padre, te doy las gracias por este tiempo. Te pido por favor en el nombre de Jesús que perdones cada uno de mis errores, mis pecados. Hoy te recibo en mi corazón, Señor Jesús, como mi dueño y mi Salvador. Y te agradezco también por permitirme ser escrito mi nombre en el libro de la vida. Yo te pido por favor que me ayudes y me enseñes de aquí en adelante a vivir como a ti te agrada, a ser una persona llena de fe, a dejar a un lado las condiciones equivocadas de mi vida y que seas tú mismo gobernando mi corazón. Te lo agradezco por todo, te entrego mi vida y te doy a ti las gracias en el nombre de Jesús. Amigo o amiga, si has hecho esa confesión, bienvenida. Yo sé que el Señor ahora hay fiesta en los cielos por esa decisión que acabas de tomar. Te animo a que sigas buscando de Dios a través de su palabra, la palabra que el Señor nos quiere enseñar. Esa palabra es la que edifica y nos ayuda a ser cada vez hombres y mujeres y personas de bien y hombres y mujeres diferentes. Amigos, que tengan una buena tarde, que Dios les bendiga.